Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente. No es así si sufres algún dolor, migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al 787-754-9799 hoy. San Juan Pain Center presenta al Dr. Osvaldo Font hablando de tu salud. Hola, gracias por darme la bendición de entrar una vez más a tu hogar para que hablemos sobre alguna condición médica que vamos a estar en este día desarrollando, en específico para aquellas personas que tienen problemas con el estómago. Vamos a estar hablando hoy de la gastritis. Sabemos que uno de los problemas que tiene la gastritis no es otra cosa que la inflamación de la cámara del estómago, esto se le llama la mucosa gástrica. Esta mucosa, cuando se irrita por 4 causas, que puede ser una causa por tensión emocional, por algún proceso infeccioso, por algún proceso traumático o por inmovilización, crea entonces que esta área que está aquí se irrite de tal manera que produzca una úlcera o por tensión, o una úlcera química, o una úlcera por estrés, o una úlcera postraumática. ¿Qué yo quiero decir con todo esto? Sabemos que una persona que sufre de gastritis, lo primero que siente es un tremendo dolor de estómago y siente un ardor, una quemazón. Eso es provocado porque a nivel de la raíz del nervio, que vamos a estar explicando más tarde, se crea un bloqueo eléctrico que impide que el estómago, que su función normal va cerrando poco a poco para expulsar lo que hay en el estómago al intestino. Al no tener suficiente fuerza, esto provoca que el estómago solamente haga un pequeño movimiento y entonces lo que hay en el intestino regresa hacia el estómago, aumentando entonces la cantidad de ácido clorhídrico o el contenido ácido en el estómago. Próximamente yo voy a estar mostrándole una gráfica donde vamos a estar explicando esto con más detalle. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a hablar sobre las personas que toman exceso de medicamentos. Ya bien sea para dolores de cabeza, los llamados ANSAI, todos aquellos medicamentos que usted se toma porque los compran en la farmacia sin receta, o porque los compañeros médicos le dan montones de medicamentos y usted se los toma todos a la misma vez. El medicamento de la presión, el medicamento de la ansiedad, el medicamento para el estómago, el medicamento para problemas de evacuación, etcétera, etcétera, etcétera. Y este conjunto de químicos provoca entonces que este estómago termine en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la cantidad de ácido empieza a erosionar. La palabra erosionar lo vemos también en el terreno. Empieza a quebrarse, ¿verdad? El terreno cuando empieza a erosionarse es porque está seco, porque no tiene suficiente agua, empieza a quebrarse, ¿verdad que sí? Pero en la cámara gástrica, o sea, en la mucosa del estómago, no es que esté seco, es que se irrita. Y esa irritación comienza a crear unas pequeñas úlceras porque se empieza a acumular en unas áreas específicas, empieza a acumularse exceso de ácido y entonces comienzan a desarrollarse unas úlceras. Este tipo de problema medicamentoso lo hemos tratado de corregir, llevándole el mensaje precisamente a la clase médica, para que en el momento en que un paciente llega con montones de medicamentos, ese colega tenga la valentía de decir, mire, vamos a dialogar con los médicos que le recetaron todos estos medicamentos y vamos a empezar a disminuir la cantidad de estos medicamentos porque estos medicamentos crean reacciones entre sí, provocando entonces que usted termine con un problema, aparte del problema gástrico, crean unos problemas inmunológicos o autoinmunes que va a terminar con unas condiciones peores. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, al ser químicos, el cuerpo los rechaza. No es como cuando es un medicamento natural o un medicamento homeopático, que ya el cuerpo
capta estos medicamentos con mucho más certeza y mucho mejor desde el punto de vista que no le va a crear una reacción adversa. Cuando hablamos de los problemas a nivel de tensión emocional, es porque a nivel cerebral se desorganiza toda la bioquímica cerebral. Esto provoca que la persona esté en tensión y el primer lugar donde va a activar esa química va a ser directamente en el estómago. El estómago va a provocar que la reacción, o sea, algunas personas sienten que el estómago se les cierra, otras personas sienten que el estómago se le abre demasiado, otras personas sienten como un cantazo, como si le dieran un puño en el estómago. Usted ve que ellos se doblan del dolor tan tremendo que tienen. Ahí es donde entonces hay que trabajar al paciente de la forma más correcta. En San Juan Pain Center nosotros hemos desarrollado una técnica donde provocamos que utilizando la misma corriente de la médula, volvemos entonces a recrear ese ciclo eléctrico positivo-negativo que lo vamos a estar anunciando y lo vamos a estar presentando en nuestra próxima sección. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Si en tu trabajo asumes posiciones que te causan dolor de cuello, de espalda, manos, cintura, dolor de cabeza y otros, te podemos ayudar. En San Juan Pain Center, el centro dirigido por el Dr. Osvaldo Font, donde su exclusiva terapia electroneuromedular está a tu disposición. Date la oportunidad de vivir sin dolor. Llama libre de cargos al 1-855-754-9778 hoy. En el segmento anterior estamos hablando sobre la irritación del estómago, la cual provoca la gastritis. Y estuvimos diciendo que son 4 causas, que son la causa traumática, la causa por retención emocional, la causa por infección y la causa por inmovilización. Estuvimos también hablando de que una de estas causas, especialmente la traumática, es cuando las personas comienzan a tomar exceso de medicamentos, aparte del problema que produce cuando recibe un trauma directo. Porque no tiene que recibir un trauma directo para que una persona sufra de dolor en el estómago, como en el caso de los boxeadores, en el caso de las personas que sufren algún accidente. Basta con que tenga un dolor o una lesión en alguna parte del cuerpo, que empiecen a tomar tantos medicamentos, va a provocar precisamente eso, una irritación en el estómago. Pero vamos a explicar esto en una gráfica para que usted me pueda entender con más claridad. Aquí tenemos los órganos. Aquí tenemos este circuito que está aquí, nosotros le llamamos el ganglio celíaco. Ese ganglio recibe corriente eléctrica de toda esta área que está aquí. ¿Se acuerdan que le mencioné que el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica, pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal y por ahí corre una cantidad de corriente eléctrica que lleva corriente eléctrica a todos los órganos, aparatos y sistemas que nosotros tenemos? Si usted observa esto detenidamente, nosotros llamamos esto la cadena ganglionar, pero si usted detenidamente observa esto, parece mucho a la caja de fusibles que tenemos. Y es que nosotros tenemos unos cables positivos, que son estos amarillos, y unos cables negativos, que son estos verdes. Aquí lo puede ver más claro en la parte cardíaca, donde tenemos este cable que sale de estos 6 circuitos que están aquí, que llevan corriente eléctrica tanto al corazón como al pulmón en una forma positiva, y del pulmón al corazón sale un cable negativo que va derecho hacia el cerebro, que nosotros le llamamos el sistema parasimpático. Pues en el estómago pasa exactamente lo mismo. Lo que sucede es que se acumula en esta área y este circuito le manda corriente a este circuito más abajo aquí, que le llamamos el mesentérico superior, y por esta área que está acá le manda circuito a este que está aquí, que es el mesentérico inferior. Pero cuando este circuito que está aquí no recibe suficiente corriente, esto provoca que el estómago, que en vez de hacer este movimiento para vaciar su contenido hacia el intestino, al no tener suficiente fuerza, provoca que esta válvula que está aquí,
que nosotros le llamamos el cardiac, se quede abierta. Cuando se queda abierta, el esófago tiende a bajar, provocando una pequeña hernia hiatal, y el contenido del estómago provoca entonces que haya acúmulo de acidez por la cantidad de contenido que viene del intestino de regreso al estómago, aumentando el ácido clorhídrico, y de ahí entonces usted siente en ocasiones mucho reflujo. Esto provoca que la cámara gástrica, o sea, el estómago, la mucosa que le estamos hablando ahorita, comience a irritarse, y dependiendo de la intensidad de lo que va a provocar úlcera o va a provocar problemas de la movilidad del estómago. Pero muchos compañeros no se dan cuenta que el problema central se encuentra precisamente en la parte neurológica. Ahí es donde tenemos que bregar. En San Juan Pain Center, con la terapia electroneuromedular, hemos podido probar fuera de toda duda que una vez nosotros entramos y rehabilitamos todo este circuito eléctrico, y luego entonces venimos aquí al frente, al ganglio celíaco, que le llamamos nosotros desde el punto de vista médico, ese circuito vuelve a captar la cantidad de corriente necesaria para volver a recrear su ciclo eléctrico. El estómago comienza a crear fuerza, y tenemos registrado en nuestros expedientes una cantidad inmensa de pacientes que llegan a nuestra oficina con severos dolores gástricos, que al día de hoy no saben lo que es un dolor gástrico. Dicho sea paso, muchos compañeros gastroenterólogos me han llamado para preguntarme qué fue lo que yo hice, porque ese paciente llevaba muchísimos años con problemas gástricos. Ellos le habían dado montones de medicamentos, habían hecho combinaciones de antiácidos, habían ya pensado que el paciente ya era incorregible, y un día le llega a la oficina diciéndole que no tiene más problemas gástricos, que no está usando ningún medicamento. Y cuando le preguntan qué fue lo que pasó, le dice, fueron a la oficina del Dr. Font, el Dr. Font le aplicó la terapia electroneuromedular y su condición desapareció. Y es porque tenemos que tener en cuenta que si no tenemos suficiente actividad eléctrica en el área lesionada, pues mire, no va a trabajar el circuito. Es como cuando usted tiene un radio. Hasta que usted no le cambie el transistor o vuelva a crear el ciclo eléctrico, usted no va a tener una buena recepción. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente. No es así si sufres algún dolor, migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al 787-754-9799 hoy. En el segmento anterior estábamos hablando sobre cómo la corriente eléctrica va pasando por unos cables amarillos que les mostré, que se llama el sistema simpático, cómo se unen en un circuito principal que se llama el ganglio celíaco, y cómo ese ganglio celíaco le va mandando corriente a un circuito superior que le llamamos el ganglio mesentérico superior por un lado, y por el otro lado el mesentérico inferior. Pero vamos a concentrarnos en la parte superior. Una vez hay una lesión causada por algún proceso infeccioso, vamos a la gráfica del estómago, se crea en esta área que está aquí, hay una serie de bacterias que nosotros le llamamos la bacteria pilórica. Píloro, porque esto que está aquí es el píloro. Esta es la válvula. Entonces, crea esa irritación que usted ve aquí, creando entonces que la persona comienza a sufrir del Bacter pylori o bacteria pilórica, que comienza el colega médico a tratarla con montones de medicamentos, con montones de antiácidos, con situaciones, a cambiarle algún tipo de dieta, que no está mal, el procedimiento está correcto, pero que llega con el tiempo donde el paciente pasa meses, hasta años, y sigue con la misma situación.
Y todo es porque el circuito principal nunca fue tratado. Usted le puede dar todos los medicamentos del mundo, pero hasta que esa parte neurológica no se vuelve a rehabilitar, y la única forma de hacerlo es con la terapia electroneuromedular en San Juan Pain Center. No hay otra forma. Ese circuito no se va a crear. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan los meses, pasan los años, la persona comienza a decir, pero no me recupero. Y es porque tenemos que volver, es como todo. Mire, usted tiene un radio. Y ese radio, ¿se acuerda de los radios transistores de antes? Pues ese radio tenía unos fusibles. De momento ese radio se deja de funcionar. Usted toca y está caliente. Usted le abre la cabina al radio y ve que hay un fusible que está quemado. Hasta que usted no le cambie ese fusible y vuelva a recrear el ciclo eléctrico, el radio no va a funcionar. Mire, de la misma forma pasa con el ser humano. Claro, no se va a abrir, nosotros no tenemos circuitos, entonces esas áreas no se pueden cambiar. Pero la única forma, con la terapia electroneuromedular, volvemos a activar esa área, volvemos a crear ese circuito y la condición desaparece. ¿Qué pasa cuando el problema es traumático? En el momento en que, especialmente en los boxeadores, o una persona que recibe un fuerte golpe en el estómago, en un choque que el cinturón de seguridad tiende a hacer presión y lastimar el área intestinal. Esas personas que de momento reciben un trauma causado por una cirugía. Las personas que sufren, que le abren la barriga para removerle la vesícula. O la mujer que le hacen cesárea. O la persona que tiene algún problema a nivel intestinal, que le tienen que abrir el estómago. Inmediatamente provoca un impacto negativo hacia el área del circuito principal que es el ganglio celíaco, se lesiona, se apaga, luego la persona la operan, rehabilitan cierran la herida, pero la persona llega después con un problema gástrico. Y le dicen, mire, eso tiene que vivir, aprender a vivir con eso, porque eso no se le va a quitar. Falso. Porque el problema es que se cortó esa área, se hirió esa área, se le mandó un mensaje negativo a ese circuito, provocando entonces que a nivel posterior, donde están los ganglios, donde están los circuitos principales, esa área se lastimó. Montones de pacientes que llegan a la oficina por otras condiciones, que aparte dicen, se le pregunta, ¿usted padece gastritis? Dice, sí, hace tantos años, después que me operaron de esto o de aquello. Esa persona comienza su tratamiento y una de las cosas que hacemos es que le practicamos la terapia electroneuromedular a nivel del estómago. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Si en tu trabajo asumes posiciones que te causan dolor de cuello, de espalda, manos, cintura, dolor de cabeza y otros, te podemos ayudar. En San Juan Pain Center, el centro dirigido por el Dr. Osvaldo Font, donde su exclusiva terapia electroneuromedular está a tu disposición. Date la oportunidad de vivir sin dolor. Llama libre de cargos al 1-855-754-9778 hoy. En el segmento anterior estábamos hablando sobre las causas de gastritis por cuestiones de infección, como es el Bacter pylori o la bacteria pilórica. Estuve hablando las causas por problemas de trauma, pero ¿qué me dices las causas por problemas de inmovilización? Estamos hablando de esas personas que tienen problemas, que tienen que estar encamadas o que están en una silla de ruedas, o que están cuadraplégicos. Esas personas, debido a que no hay suficiente movilidad porque están postrados o porque están sentados a nivel de la cadena ganglionar, el primer foco que se altera es el sistema gastrointestinal y el segundo foco que se altera es el sistema cardiorrespiratorio. Hay un ciclo que los alemanes ya han descubierto y han podido llevar a conocimiento de la gente en Europa. Estados Unidos todavía está cuestionando esa actividad porque no encuentran cómo decir que no o porque
el FDA o la farmacéutica le dicen no permita que esto entre porque si no va a llenar al público de conocimiento y lo primero que van a hacer es que van a suspender los medicamentos. Y acuérdense que las farmacéuticas dependen de que la gente esté enferma para poder vender sus medicamentos. Porque si no hay enfermos, no hay por qué tomar medicamentos y no hay por qué vender medicamentos. Pero volviendo al tema de la persona que está inmóvil, esa persona, debido a que la actividad de la médula espinal no tiene suficiente corriente, a nivel cerebral está bien lento, el estómago es quien resiente esa parte y por eso usted ve que hay muchas personas que le hacen una gastrostomía, que no es otra cosa, que le meten un tubo para alimentarlo por el estómago, ahí inmediatamente ya lesionaron aún más la parte gástrica porque hay que alimentar al paciente y es porque ese estómago pierde este movimiento. Al perder este movimiento, esa persona de lo más que sufre es de gastritis, porque ese estómago está acumulando exceso de contenido, irritando toda esa cámara gástrica, que era lo que yo le estaba mostrando ahorita a ustedes, que no es otra cosa que esta que está aquí, se irrita, provocando entonces que esta que está acá pase a hacer todo esto que usted ve aquí. Desgraciadamente no hay una forma donde las personas puedan llegar a nuestra oficina cuando están encamados, a menos que lo traigan en una ambulancia y nosotros empezar a bregar no solamente con su problema gástrico, sino con su problema de movilidad, que es lo que hemos hecho durante estos últimos años. Por eso usted ve que actualmente tenemos sobre 577 pacientes de silla de ruedas, parapléjicos y cuadraplégicos que llevan una vida independiente y no han vuelto a sufrir de problemas gástricos y han vuelto a tener problemas, han podido resolver su problema intestinal. ¿Por qué? Porque una vez se activa esa cadena ganglionar, solamente se puede activar con la terapia electroneuromedular en San Juan Pain Center. Entonces, la corriente comienza a fluir por todo su cuerpo, el estómago comienza a hacer su movimiento de peristalsis, que es así como se llama, de vaciamiento, el intestino comienza a trabajar en una forma más normal y el paciente se siente mucho más aliviado. Su familiar o tú, amado radioyente que me escuchas, yo creo que tú no tienes, y lo declaro siempre, tú no tienes que aprender a vivir con esa situación. Nosotros tenemos tu solución. Yo soy tu solución. A ti te corresponde decidir si quieres pasar por la oficina y ser para nosotros un honor, una bendición poderte atender en el nombre del Señor. Porque nosotros estamos aquí para ayudarte a ti, ayudar a tu familiar. Es una situación que es bastante difícil para ustedes, pero que Dios nos ha dado la bendición de poder tocar esa área, entrar a esa área y ayudar a esa persona que está en esa necesidad. La persona que nunca ha sufrido de gastritis no puede tener una opinión al respecto. Pero todas aquellas personas que porque me incluyo, yo sé lo que es sufrir de gastritis. Y la única forma es yo entrar a esa área del ganglio y activar y se me acabó la gastritis. Especialmente cuando comemos comidas irritadas. Especialmente cuando nos vamos a comer a algún sitio donde la comida está demasiado condimentada o comemos algo que nos cae pesado, el estómago inmediatamente va a responder. Pero aquí estoy yo para ti, en San Juan Pain Center, para que de esta forma tú no tengas que vivir el resto de tu vida sufriendo del estómago. Yo soy tu solución. San Juan Pain Center, estamos a tus órdenes. Y lo único que tienes que hacer es coger el teléfono, llamar al 787-754-9799. 787-754-9799. Y será una bendición y un honor para nosotros poderte atender. Dios te bendiga, será hasta nuestro próximo programa. Estar bien es vivir tu vida plena y felizmente.
No es así si sufres algún dolor, migraña, dolor muscular, discos herniados, gastritis, parálisis en extremidades y otros. Son tratados en San Juan Pain Center por el Dr. Osvaldo Font y su exclusiva terapia electroneuromedular. Llámanos al 787-754-9799 hoy. San Juan Pain Center presentó al Dr. Osvaldo Font preocupándose por tu salud.